Hola Natalie, recibe un cordial saludo, recibe un fuerte abrazo a la distancia. Estamos acá con mi compañero Luis Fernando Morón para exponerte el trabajo final del módulo 4, calidad de datos y estadística para Data Science. En primera instancia te vamos a mostrar qué dataset hemos elegido. Específicamente hemos elegido datos encontrados sobre el Google Play Store. Este dataset lo vamos a encontrar en la plataforma Kaggle. Como puedes observar, son 13 variables que cuenta este dataset de diferentes tipos. Encontramos de tipo texto, de tipo numérico. Hay varias de texto que han sido transformadas que posteriormente mi compañero Luis Fernando te lo va a explicar mejor. ¿Qué es lo que nos ha motivado a analizar este dataset? Prácticamente que en el mundo hay cada vez más personas que utilizan teléfonos inteligentes, tablets. Estamos hablando de que Google, también el sistema operativo Android, es el más utilizado, por ende es el que recaba grandes cantidades de datos y se puede generar información importante, como muy importante y relevante, como para darte un ejemplo, aplicaciones para estudios de mercado, cuáles son las aplicaciones más consumidas, cuáles son los comportamientos o qué opinan los consumidores de estas aplicaciones. Inclusive se puede hacer análisis de competidores directos. Inclusive, y hago énfasis en esta palabra, adentrarnos a variables como el tamaño de la aplicación, que incluso nos puede decir cuán eficiente es el equipo tras el competidor, tras la empresa que ofrece estas aplicaciones, y ver cuánto pueden hacer con menor cantidad de código y el resultado efectivamente en su aplicación y en el rating que puede llegar a tener. Como bien lo decía, tiene 13 variables, 13 columnas y más de 10.000 filas de datos. Gracias, Pablo. Ahora, como siguiente paso, comenzaré a explicar lo que es el data cleaning. Tuvimos la situación de que el site está expresado en megabytes o en kilobytes, respectivamente. El, la versión de Android la podemos ver de esta manera o podemos expresarla como la versión mínima, que dice 4.0 y en adelante. Entonces, esta es la mínima y podemos eliminar esto y solamente nos queda la mínima. Ahora, el precio tiene valores especiales que también se lo puede trabajar. Y la versión actual, que tiene algunos valores especiales y podemos también transformarla. Con respecto aquí hicimos las impresiones para ver los valores que faltaban en el rating y luego comenzamos a ver el size. Si contenía la palabra n, significa que eran megabytes y se la repetía transformación. Así mismo con con kilobyte y los valores que eran nulos se los rellenaba con la media. Le aplicamos eso al size. Ahora, posterior a ello, con lo que es la versión mínima, lo que hicimos fue sacarlo primero, el primer número y asignárselo a la versión mínima. Lo mismo con la versión actual. Con respecto al float, lo que hicimos fue eliminar el símbolo del dólar que tenía ahí y supusimos que el valor en dólares, y cuando decía everyone significaba cero, que era gratis. Entonces lo transformamos por gratis. Así mismo llenamos todas las variables que estaban en cero por gratis. Finalmente el rating tenía valores nulos y eso nos dimos cuenta a lo último, pero ya teniendo el valor de la media, entonces lo reemplazamos aquí por la media, por solo, y como resultado tuvimos el ataque ninja de cada variable. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a continuar con la consulta número 4, la cual nos solicita que calculemos las medidas estadísticas básicas de todo el dataset. Como bien lo mencionaba Luis Fernando, de una variable numérica que se podía trabajar, con la transformación se ha llegado a 5 y las 5 muestran que se pudo generar información bastante interesante. Para darte dos ejemplos, hablando del dato precio. Observamos que tiene una media de 1,03, pero una desviación estándar de 15,95. Es muy elevada la desviación estándar. ¿Y por qué te lo comentamos esto? Y también la media creemos que ha tenido un sesgo. Estamos hablando de que alrededor del 93% de las aplicaciones encontradas en este dataset son gratuitas. Estamos diciendo que alrededor del restante 7% corresponde a precios, bueno, a aplicaciones pagadas con precios variables.
pero vemos que la aplicación de desviación estándar son bastante elevadas. Esto encontramos que se debe a outliers. Para darte un ejemplo, hemos encontrado un outlier de una aplicación que cuesta $400. Entonces, efectivamente, si tomamos en cuenta esos outliers, como se tomó en cuenta estos outliers en el cálculo de estas medidas estadísticas, han generado este tipo de distorsiones y por ende, como bien la desviación estándar sale, es elevada, ¿no? Entonces, sí hubo una influencia negativa de estos outliers. Para darte otro ejemplo, tenemos la variable rating. Hay la brecha entre el valor mínimo y el valor máximo es importante, es grande. Sin embargo, verificando, analizando los cuartiles, podemos observar que los cuartiles se encuentran muy cerca de la media. Esto de alguna manera nos certifica, nos dice que la media es un valor de alta confiabilidad. También hemos sacado la mediana y la moda y encontramos algo muy interesante, específicamente hablando de las variables rating y la versión mínima de Android requerido para instalar estas aplicaciones. Vemos que la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que las distribuciones de ambas de las variables mencionadas son simétricas. Gracias, Pablo. Como ya había aplicado lo que son los valores perdidos, ¿a qué se puede atribuir esto? Principalmente a que la plataforma Google no obliga estrictamente al usuario a rellenar algunos campos y también problemas a la hora de rellenar el dataset. Gracias. Continuando con la consulta número 6. En la exposición nos enfocamos en la variable size, tenemos una medida de 2,25 elevado a la 7, exponencial 7, desviación estándar 2,17 exponencial 7. Hemos comparado la media, la mediana y también, como podemos observar en el gráfico, tenemos una distribución asimétrica con cola a la derecha. También observamos claramente que la mayor cantidad de datos se encuentra entre la media más o menos la desviación estándar. También tenemos las otras aplicaciones, tenemos los mismos gráficos, el mismo análisis para todas las variables numéricas. Aquí podemos continuar con la consulta número 7. Gracias. Ahora, con respecto a las 7, aquí podemos ver cómo el comportamiento de la media, los cuartiles, los mínimos, los máximos y también el impacto que tienen los outliers. Podemos ver que el SAI, su media es 0,2, pero también existen aplicaciones que son bastante pesadas. Y también como siguiente, la versión mínima, hay una predominancia en lo que es la 4.0 que corresponde a lo que dice Google, pero existen aplicaciones nuevas y también existen aplicaciones muy viejas. Existen esos dos tipos de layers. Ahora, con respecto a la correlación que existen, nos dimos cuenta que lo que más está correlacionado es el size y la versión mínima, que se puede ver aquí con size y versión mínima, los dos que tienen mejor relación. Gracias. Continuando con la consulta 9, la cual nos pide comparar las variables del dataset y generar scatter plots. Hemos identificado dos comportamientos interesantes y relevantes. El primero es comparando o relacionando la variable de tamaño y la variable de precio. Evidenciamos que el tamaño de la aplicación prácticamente no tiene incidencia en el precio. El precio permanece con tendencia valor a cero. Y también tenemos otra observación interesante que es entre las variables de tamaño y la versión mínima requerida del sistema operativo Android, que acoto, con lo que decía Luis Fernando, son las variables que mayor correlación tienen. Validamos la contundencia de la versión mínima requerida de Android en los distintos niveles de peso de las aplicaciones. Como podemos observar bien acá, este es el gráfico, entre este y este gráfico son las mismas variables, nada más que cada variable intercambia los ejes, ¿no? Y podemos observar que acá esta columna, ¿no? Tiene esta columna prácticamente que se ha formado con la mayor cantidad de datos, rotundamente se encuentra en la en la versión de 4.0 de Android. Gracias. Gracias, Pablo. Ahora, con respecto al dataset, lo organizamos conforme a lo requerido. Aquí, siguiente línea de código. Y finalmente,
hicieron una comparación de gráfico normalizado versus otro sin normalizar. Ahora, a continuación, la ONCE, los hallazgos que encontramos es que existe una buena normal estándar en la variable numérica de estudio, que son el precio y la versión mínima. Podemos ver también que la moda es cero y en el precio. Eso quiere decir que tiene sentido con el modelo de negocio que generalmente se aplica en el ecosistema de Play Store. Y otro hallazgo importante que pudimos encontrar es que la versión mínima es 4, y lo podemos validar con la gráfica que existe en la dirección estándar de la variable numérica. Gracias.